Bueno, entonces vamos a iniciar entonces con el intestino delgado. El intestino delgado tiene tres modificaciones que lo diferencia del resto del sistema digestivo. Todas estas modificaciones son las siguientes: los pliegues circulares o válvulas de Kerkel. Estos pliegues circulares o válvulas de Kerkel son pliegues transversales de la submucosa y la mucosa. ¿Qué quiere decir? Estas dos capas, mucosa y submucosa, forman una especie de elevación de los tejidos. Entonces se eleva el epitelio, se eleva el tejido conectivo, se eleva la muscular de la mucosa y se eleva la submucosa. Hace como una especie de plegamentos de esas dos capas. ¿Listo? Entonces forman las elevaciones semicirculares a ilecoideales. Son estructuras permanentes del duodeno al yeyuno y terminan en las proximidades del hígado. Bueno. De esta no tengo, yo creo que las tendría que anexar. Bueno, no tengo una foto, ya le muestro que sería las válvulas de Kerkel. Creo que me pasó. Sí, esta me sé. Bueno, ¿qué sería entonces la válvula de Kerkel? La válvula de Kerkel sería todo esto. ¿Por qué? Porque es una elevación de la mucosa, que sería esta, y de la submucosa, que sería esta. Entonces, ¿eso qué le permite al intestino delgado? Tener más contacto con el alimento. Bueno, en este caso con el quimo, ¿cierto? Para tratar de tener el mayor contacto para absorber los nutrientes. Por eso es bastante plegado esa zona. ¿Ustedes no han visto ¿Han visto o han comido chinchulla? Sí. Que es intestino delgado. Sí. Bueno, si usted la mira así, se ve que se ve así, toda plegada. Pues, efecto de esa misma válvula de Kerkel. Sí, sabe rico. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Sí lo saben hacer. Sí, porque es la que la van a Bueno, las vellosidades. Las vellosidades entonces son salientes de la lámina propia recubiertas por epitelio, en este caso epitelio cilíndrico simple. Son estructuras permanentes y se encuentran más en el duodeno que en el yeyuno o el ilion. Y las vellosidades se incrementan en el área del intestino delgado en un factor de ellas. También, ¿qué es lo que hacen? Aumentar el área de contacto del intestino en este caso. Estas vellosidades son fáciles porque son precisamente las que se ven ahí como una especie de tentáculos o de dedos. Esta sería la vellosidad, ¿listo? Y va a estar revestida por el epitelio cilíndrico simple. Y tenemos las microvellosidades. Las microvellosidades, sí, son los pelitos que vimos cuando vimos epitelios. Son modificaciones del plasmolema apical de las células epiteliales que recubren las vellosidades intestinales y se incrementan en el área también del intestino delgado. Observe que estas tres modificaciones todas es para aumentar el área de contacto con el alimento para así absorber la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, en este caso, las microvellosidades son los pelitos que tiene el epitelio que están revestiendo las vellosidades para la absorción de los nutrientes. Bueno, además de las vellosidades, que son las salientes, acá en el intestino delgado la superficie sería esta, no como en el estómago, que sería la parte de arriba, ¿listo? Porque estas son salientes como tal, ¿sí? Se van a ver de esa forma. Y vamos a encontrar ahí en la mucosa, en su lámina propia, que es un tejido conectivo laxo. Para todos los intestinos delgados es tejido conectivo laxo, esa lámina propia. Vamos a encontrar esto que se llama las criptas de Lieberkühn, y estas criptas o cristas intestinales, que es lo mismo,
van a tener varios tipos de células más las vellosidades. Entonces, ¿cuáles células vamos a ver ahí? Las células de absorción de la superficie. Es el mismo epitelio cilíndrico simple, pero como tiene microvellosidades que sirven para la absorción, se le llaman células de absorción de la superficie. ¿Listo? Células caliciformes, que ya también la vimos, son glándulas unicelulares mucosas exocrinas. Vamos a encontrar células enteroendocrinas, las que producen hormonas, igual que en el estómago. Células regenerativas, que son las que van a producir otras células, ¿cierto? Que son células madre. Y las células de Paneth. Acá es una diferente. Esa es una célula protectora. O sirve para la protección. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de ellas. Entonces, el epitelio recubre las vellosidades de la superficie de los espacios intervellosos. Está compuesto por células de absorción de superficies, caliciforme, Jesnel. Las células de absorción son las más numerosas del epitelio. Son las células de absorción de la superficie, son células altas con núcleo oval localizado en la base y su superficie apical presenta un borde de cepillo. Claro, tiene las características del epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades. Tenemos las células de Paneth. Protegen las células madre mediante la secreción de moléculas de defensa llamadas criptinas o alfa-defensinas. Y estas son proteínas que pueden interactuar con la membrana de los fosfolípidos de las bacterias, lo que lleva a la creación de poros o huecos o espacios en la envoltura, ¿cierto?, de las bacterias. Estos poros conducen al derrame de los iones y otras sustancias importantes de la célula bacteriana con el medio ambiente externo, resultando eventualmente en la muerte de las bacterias. Tenemos las células enteroendocrinas del sistema enteroendocrino difuso. Bueno, ahí tenemos entonces que estas van a producir hormonas, ya habíamos hablado de ellas, entonces son de tipo apacrino y endocrino. Y tenemos las células M o células de micropliegue, son unas células fagocíticas. Entonces, fagocitan y transportan antígenos a la lámina propia. Tenemos las células caliciformes, que son glándulas unicelulares mucosas, ya saben. El duodeno tiene la menor cantidad y la subcifra aumenta hacia el ilion. ¿Qué quiere decir? Que esta va aumentando a medida que se va alejando el intestino delgado, ¿cierto? Va aumentando la cantidad de estas células caliciformes. Menor cantidad duodeno, un poquito más en yeyuno y mayor cantidad en el ilion. Estas células elaboran lo que es el mucinógeno, cuya forma de atraer la mucina, que es un componente del moco, que es una capa protectora. Y tenemos las criptas de Leverkuhn, que ya son estas glándulas tubulares que vamos a encontrar ahí en la lámina propia. Estas también incrementan el área de la superficie del revestimiento intestinal. Están compuestas por células enteroendocrinas, de absorción, de la superficie, caliciformes, regenerativas y de Paneth. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente están todas las células, tanto en la cripta como en sus vellosidades. Bueno, ahora sí me colocan atención para identificar las tres regiones del intestino delgado. Listo, ahí no hay test. Entonces, la primera, duodeno. Entonces el duodeno es el que está posteriormente después del estómago, región pilórica. Entonces ahí en práctica vamos a ver una plaquita que es una transición de píloro a duodeno. O simplemente también les puedo colocar las de duodeno por separado. ¿Cómo van a identificar? Primero que todo tienen que identificar qué es intestino delgado. ¿Cómo lo identifican? Por sus vellosidades. ¿Sí? El intestino delgado es los únicos que tienen vellosidades. Ahí está, su vellosidad con el epitelio cilíndrico simple. Los punticos blancos corresponden a las células caliciformes. Vea que no hay abundantes. Estas glándulas tubulares que vemos acá son las criptas de Leverkuhn, tejido conectivo laxo muscular de la mucosa. De aquí a aquí sería su mucosa. ¿Listo? Y esta sería la submucosa. Denso irregular con estas glándulas de tipo acinar que se les llaman glándulas de Brunner. Y estas glándulas de Brunner ya saben que lo que van a suministrar es bicarbonato para bajar el pH del intestino. Y esto es lo que identifica esta región del duodeno. Es la única región del intestino delgado con glándulas en la submucosa como tal. Yeyuno no tiene glándulas en la submucosa, ilion no tiene glándulas en la submucosa. Entonces, esto es lo que identifica al duodeno.
Vamos a ver una de más lejos para ver el resto de capas. Miren, vellosidades. Ahí dice que vellosidades en forma de hoja. No le veo la hoja. Bueno, el epitelio cilíndrico simple. Los punticos ya saben que corresponden a células califormes. Ahí no hay tanta cantidad. Las glándulas tubulares corresponden a las criptas de Leverkuhn. El tejido conectivo laxo, muscular de la mucosa. Está. Y esta es la submucosa denso irregular con las glándulas de Brunner. Y acá alcanzó a salir algo de la muscular externa, que es músculo liso. Ya saben, una circular interna y una longitudinal externa de músculo liso. Este tampoco cambia para ninguna de las regiones. Y por último hay una serosa que tampoco cambia para ninguna de las regiones. O sea, prácticamente lo que cambia es la mucosa o la submucosa. Esta es una de mis placas de las que van a ver. Mira, ahí está la vellosidad, ¿cierto? Las criptas de Leverkuhn con células caliciformes, laxo, muscular de la mucosa, las glándulas de Brunner en la submucosa, y esta sería la muscular externa, circular interna, longitudinal externa. La serosa es esto que está acá, es súper delgadita. Es súper delgadita, casi ni se ve. Dime. ¿Me puede repetir, por favor, cuáles son las delibres? Las criptas. Ahí está cortada longitudinal. Cuando quedan cortadas transversal se van a ver así. No, sino que para que no crean que es otra cosa. O sea, eso depende de cómo lo hayan cortado. A veces se ven transversales, a veces se ven longitudinales, a veces quedan entre longitudinal y transversal porque quedan seccionadas, ¿sí ves que no está completa? Pero eso es por lo que el mismo intestino es bastante plegado, pues no todas quedan cortadas de la misma forma. ¿Claros o preguntas del duodeno? Está fácil. Yeyuno. El yeyuno, bueno, en este caso lo vamos a identificar simplemente por sus vellosidades. Si tiene una forma como más alargada, más redondeada, en forma de hito o en forma de tentáculo, y no posee glándulas en su mucosa. Eso es lo único que tiene. Miren, las vellosidades, ¿sí? Se observan como un poco más largas, ¿cierto? Tiene sus criptas de Leverkuhn, la misma, ahí está como se escribe. La muscular de la mucosa, su mucosa, observen que no hay glándulas. Esta sería la circular interna, longitudinal externa de músculo liso, y esto delgadito es la llamada serosa. ¿Sí? A veces se ve un poquito más gruesita, pero igual es una capa delgada. Y vamos a ver el acercamiento. Ahí está, se ven las mismas características. Vea la cantidad de células caliciformes, un poquito más, laxo, las criptas. Mire, se ve cuando se cortan transversalmente, ¿cómo se ven? Muscular de la mucosa y su mucosa denso irregular vascularizado, pero sin glándulas, que es lo que identifica esta región. Identifican que hay intestino delgado por las vellosidades, y como no tiene glándulas, identificamos que es yeyuno. Más largo. Y se ven más largos, exactamente. Y el último, ilion. El ilion, observen, tiene vellosidades, pero observen, la cantidad de vellosidades es más o menos. Es menos. Ajá. Cantidad de células caliciformes se ve un poco más. ¿Sí? No, eso no es tanto. Lo que pasa es que el colon es el que tiene mayor cantidad. Criptas de Leverkuhn, muscular de la mucosa. Entonces acá ya tenemos las dos primeras características: menor cantidad de vellosidades, mayor cantidad de células caliciformes. Pero hay una muy importante, esto que ven acá. Las placas de Peyer, que no son más que nódulos linfoides. Esos son los que habían nombrado por allá en estómago, región pilórica. Son los nódulos linfoides. Son acumulados de linfocitos y tienden a tomar una forma ovalada. ¿Listo? Pueden estar en la mucosa, como acá rompió, vea. Pueden estar en la mucosa o en la submucosa. Ojo, no confundirlo con laxo. Laxo tiene sustancia extracelular, que es lo rosado. ¿Le ven sustancia extracelular? No, porque es una acumulación de linfocitos. ¿Listo? Entonces, nódulos linfoides pueden estar tanto en la mucosa como en la submucosa. En el intestino delgado, ilion,
se le puede llamar placas de Peyer, pero en otro órgano tienen que decirle nódulos linfoides. ¿Sí? Este es el único que le puede decir placas de Peyer. Bueno. El resto del tejido es igual, la muscular, lo mismo, circular interna, longitudinal externa de músculo liso y tiene su misma serosa. ¿Entonces claro con este? No está complicado. Vamos a ver otra placa. Acá está, mire. Otro corte diferente, otra muestra diferente. Identificaron que era intestino delgado por las vellosidades. Acá están criptas de Lieberkühn cortadas transversalmente, pero observen, en este caso hay nódulos linfoides en la mucosa. En la anterior estaban en la submucosa. Entonces, si tienen nódulos linfoides, son íleos. Ya. Fácil. Intestino grueso. Bueno, se subdivide en lo que es ciego, colon, recto, llano y el apéndice, que es una vaginación ciega del pequeño ciego. Bueno, hay una redundancia en palabras. La mucosa del intestino grueso, entonces, tiene 4 tipos de células, que son las células absortivas cilíndricas simples, que es el mismo epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades, células caliciformes, ojo, predominantes, que quiere decir que acá, a diferencia del intestino delgado, la cantidad de células caliciformes va a ser mayor. Células madre, que son las que van a formar otras células, ¿cierto? Se encuentran ahí en las criptas de Lieberkühn. Y las células enteroendocrinas, que ya sabemos que están desde el estómago, intestino delgado y ahora en el intestino grueso. Ojo, estas características, aunque estemos hablando de intestino grueso, solamente se van a dar para colon, para apéndice y de pronto, no, es que ni siquiera recto, porque allá ya cambia el tipo de epitelio, si se alcanzan a ver todavía criptas. Bueno, digamos que colon, apéndice prácticamente sería. El colon constituye la mayor parte de la longitud total del intestino grueso. Entonces, casi todo el intestino grueso, la mayoría va a ser colon. La lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa se asemejan a las del intestino delgado. ¿Qué quiere decir? Que tiene el mismo epitelio cilíndrico simple, el mismo tejido conectivo laxo, que sería su lámina propia, la misma muscular de la mucosa, las mismas criptas de Lieberkühn, a excepción de que acá se va a ver mayor cantidad de células caliciformes. Su mucosa va a ser tejido conectivo denso y regular vascularizado. Hasta ahí siguen siendo las mismas características. ¿Qué no tiene? Acá no hay vellosidades. Aquí no vamos a ver vellosidades, ¿cierto? Que serían esas salientes. Entonces simplemente la superficie se va a ver onduladita, ¿sí? Sin huecos, simplemente apenas unas pequeñas ondulaciones. Bueno, hay otra diferencia en la muscular. Entonces la muscular externa es poco común porque la capa longitudinal de toda su superficie se reúne en 3 listones estrechos de fascículos musculares conocidas como las tenias del colon. El tono constante de las tenias del colon frunce el intestino delgado en saculaciones llamadas austras del colon y la serosa muestra múltiples bolsas llenas de grasa. Bueno, nos está diciendo acá que entonces es común ver en la muscular externa fascículos musculares. ¿Sí? A eso es lo que se está refiriendo. Quiere decir que no va a estar como una sola masa de músculo, sino puede estar dividida por tejido conectivo, por perinecio, para dividirlo en fascículos. Entonces es común verlo en eje muscular externo. Y en lo que sería la serosa, entonces es muy común verle tejido adiposo. ¿Cuál tejido adiposo? El unilocular. Aunque también si está muy gorda, si está bastante obesa la persona, también se puede ver tejido adiposo en la submucosa. Bueno, vamos a ver entonces las características que acabamos de nombrar. Miren la superficie. ¿Ven vellosidades? No. ¿Cierto? Miren que se ven algunos pliegues, pero no son tan abundantes. ¿Cantidad de células caliciformes? Muchas, tanto en la superficie como en las criptas. Ahí está la cripta.
el laxo, el epitelio cilíndrico simple. Muscular de la mucosa, señor. No, diga, profe, el proceso no sería glándula tubular. Sí. Sí, pero una pregunta porque hay, Dime. Habla. Habla. bueno, hay las que están superficiales, ¿siguen siendo unicelulares o ya hacen parte de la mucosa? Acá hacen parte de la glándula, Ahí- porque acá se están formando Sí. por las células madre. Y acá funcionan como glándulas unicelulares, mucosa. Recuerde que acá hacen parte de la glándula tubular, exocrina, multicelular, simple. ¿Listo? Y acá es glándula unicelular. Acá, perdón, dije unicelular, multicelular. Multicelular simple. Y acá es una glándula unicelular, mucosa, exocrina. ¿Listo? Bueno. Ahora usted. La cripta Leverkusen es la misma glándula tubular. ¿Listo? O algunos autores también las llaman glándulas intestinales. ¿Listo? Ok. Entonces, tejido conectivo laxo, muscular de la mucosa. Hasta aquí llegaría la mucosa. Ahí se ve el músculo. De aquí a aquí. Su mucosa está denso y regular. Bueno, este casi no le veo vascularización, unos pequeños. Y mire, ¿qué es esto? Tejido adiposo. Ajá, entonces es común en el intestino grueso ver, ¿no? Y muscular externa. Acá solamente se ve la circular interna. Vea que la circular interna en este caso quedó transversal. Entonces está cortada de diferente forma. ¿Qué es esto? Fascículos. Fascículos que no se ven en, si vemos, por ejemplo, ¿se ven fascículos? No. Se ve la división entre circular y longitudinal. ¿Sí ves? A eso es lo que se refería el test. Entonces, es común verlos en el colon. ¿Listo? ¿Claro? Está fácil. El único que no tiene vellosidades y tiene criptas, tiene abundantes células caliciformes. Ahí solamente le preguntaríamos. Pregunta. No. Colon es la región, no es el órgano. Entonces, si yo coloco nombre del órgano, tiene que colocarme intestino grueso, raya, región colon. colon. ¿Por qué? Porque es que hay varias regiones. Igual, estómago, si usted solamente me coloca estómago, no se le va algo. Estómago, región, tal. Y ahí nos puede señalar cualquier cosa, la cripta tubular. Cualquier cosa. Todos los tejidos, todas las estructuras, cualquier cosa. Obviamente algo que no, con el pelo indicador, pues no vaya, porque ustedes como tienden a, sino que por lo menos sea grandecito. Por ejemplo, una cripta o una capa, porque ya una célula me queda complicado. Bueno, aunque sí lo voy a hacer en algunos órganos, porque ya es por ejemplo, en testículo y eso que me toca alguna célula específica, por las divisiones. Sí, simplemente me dice, me revise ya. Ah, ok. Perfecto. ¿Listo? Bueno, esto es un acercamiento de una cripta, de la muscular de la mucosa. Bueno, ahí está mostrando algunas células enteroendocrinas, pero igual ya les dije que no las vamos a identificar, por ejemplo. Células enteroendocrinas. Apéndice. El apéndice, entonces la lámina propia es un tejido conectivo laxo, lo mismo, tiene epitelio cilíndrico simple. Bueno, pero acá hay una característica del apéndice. ¿Y apéndice cuál es el cierre? Apéndice es una región, ajá, mira, nódulos linfoides, igual que en el ilion, pero aquí no lo van a confundir. ¿Por qué? Porque ilion tiene ¿qué? Vellosidades. Y la región del intestino grueso no va a tener estas vellosidades. Además que el apéndice es una estructura pequeña, generalmente sale toda en el corte histológico. Bueno, el resto de cambios del resto del órgano es igual que el intestino grueso. Va a tener la misma muscularidad de la mucosa, la submucosa es denso y regular vascularizado, puede tener tejido adiposo y los nódulos linfoides pueden estar tanto en la mucosa como en la submucosa. ¿Listo? Tiene también su serosa que también puede tener tejido adiposo. Entonces vamos a ver.
Miremos las características. Observen la superficie. ¿Se ven vellosidades? No. ¿Cierto? Se ve igual que el color. Abundantes células caliciformes en la superficie, abundantes células caliciformes en las criptas. Laxo, pero mire la diferencia. El nódulo linfoide puede estar ahí en la mucosa o puede estar en la submucosa. En este caso, está aquí en la mucosa. Como es una estructura pequeña, mire, tiene esta luz estrellada. ¿Sí? Esto es una pequeña luz que siempre genera. Vamos a ver otra vista. Esto es una vista lejana. Obviamente acá no se ven muchas de las cosas que estoy nombrando, pero sí nos da pues una vista general. ¿Listo? Mire, ¿se ve? No se ven unos pliegues, mire la superficie, ¿se ve? Unos pequeños pliegues, las criptas se alcanzan a identificar, la submucosa y la muscular externa. Bueno, voy a quitar estas y ya seguimos. Ese nódulo son las mismas placas de Peyer, pero no se le pueden decir así, ¿verdad? ¿Cómo? Que los nódulos linfáticos eran las mismas placas de Sí, Peyer. pero no se le pueden decir placas de Peyer ahí, solamente para India. Por eso no, los linfoides y ya no nos complicamos la vida a todo. Porque mire, por ejemplo, cuando veamos linfático, estos son nódulos linfoides también. Nódulos linfoides por todos lados. Ahí está. Esta es otra, una vista no tan lejana, no tan cercana de apéndice. Mire la superficie, bueno, acá las criptas están cortadas transversalmente, ¿cierto? Pero mire, el nódulo linfoide en este caso está atravesando tanto la mucosa como la submucosa. Vea la submucosa con tejido adiposo, ¿cierto? Acá está la circular interna, longitudinal externa, y mire, acá la serosa está un poquito más grande. Pero también es común verse por ahí tejido adiposo pegado en esa zona. Ah, esta no sale completa. Lástima. Bueno, esta es de mis placas. Me he dado cuenta que había sacado mal esa foto. O la saqué para algo específico. Me imagino que es para el tejido adiposo. Mira, ahí están. Lo que sería el nódulo linfoide. Está entre la mucosa y la submucosa. Ahí está la muscular de la mucosa. Esta sería la submucosa, denso, irregular, vascularizado. Mire la cantidad de tejido adiposo que tiene. ¿Sí ve? Acá está la circular interna, longitudinal externa, músculo liso y la serosa al final. Bueno. Recto y conducto anal. Para fortuna de ustedes, no hay recto, no hay placa de recto. ¿Y por qué no hay placa? No, sí, no he conseguido muestra. Y de ano solamente hay ano, pero la parte epidérmica, o sea, donde inicia el orificio del ano. Sí, esa sería la única placa. Porque esta sí tiene varias partes, entonces las vamos a ver acá en teoría, pero, y les muestro una foto, pero no tenemos la placa. Bueno, esta se asemeja al colon, que en sí no se asemeja, lo que pasa es que es una continuidad, ¿cierto? Viene del colon y pues tiene algunas características, pero cambia el epitelio y cambia otras cosas. Bueno, entonces, pero las criptas del Leberkus son más profundas y en menor cantidad por unidad de área. El epitelio de la mucosa anal es cúbico simple del recto hasta la línea peritoneal a nivel de las válvulas anales. Entonces, si ve, cambia el epitelio de cilíndrico simple a cúbico simple. Escamoso estratificado no queratinizado de la línea peritoneal al orificio anal, anal externo, perdón, y escamoso estratificado queratinizado en la epidermis, que es el que vamos a ver. Quiere decir que ese epitelio va cambiando a medida que se va acercando hacia el exterior. Cúbico simple en la parte del recto, en la línea del, ya cuando llega a lo que sería ano, ese estratificado escamoso no queratinizado. Bueno, ahí hay una pequeña porción para queratinizada, pero no la nombra, y posteriormente ya en su ano epidérmico, o sea, ya externo, sería epitelio estratificado escamoso queratinizado. ¿Sí? Cambia totalmente el epitelio.
La lámina propia es un tejido conectivo fibroelástico. Recuerde que venía era laxo. Entonces cambia acá un denso irregular fibroelástico. Contiene glándulas anales en la unión rectoanal y glándulas circulanales en el extremo distal del conducto anal. Además, en el ano están presentes folículos pilosos y glándulas sebáceas. Ojo, si hay, pero en el ano epidérmico, que es el que van a ver, no dentro del ano. ¿Listo? La muscular de la mucosa se compone de una capa circular interna y una longitudinal externa de músculo liso, eso sí no cambia. La submucosa anal y la muscular externa compuesta por tejido conectivo fibroelástico denso y regular fibroelástico. Contiene dos plexos venosos, el plexo hemorroidal interno, situado arriba de la línea pectinal, y el plexo hemorroidal externo, que se localiza en la unión del conducto anal con su orificio externo oval. Si ve que tiene muchos componentes, lástima que no está la plaquita. La muscular externa consiste en una capa de músculo liso circular y otra longitudinal externa. La capa circular interna se engruesa a medida que circula la región de la línea pectinada para formar el músculo esfínter anal interno. Quiere decir que la muscular es la que se engruesa y ayuda precisamente al proceso de defecación, para defecar. Bueno, acá tenemos, este corte es un corte longitudinal. Acá no sale el ano externo, que es el que vamos a ver. Acá está solamente recto y ano en la parte interna. ¿Listo? Bueno, entonces, esta parte sería la parte del recto. Vendría con un epitelio cúbico simple. Observe, vemos criptas del Evercum, pero ya no se ve tanta cantidad, ¿cierto? Ya lo que son células caliciformes, vea que prácticamente ya desaparecen. Todavía conserva el laxo. Aquí aparece un nódulo linfoide y por acá hay un punto de transición, vea. De cúbico ya se ve más grueso, quiere decir que cambia a estratificado escamoso. Observe, acá después del nódulo linfoide, acá están las últimas criptas, pasa de laxo a denso irregular fibroelástico. ¿Sí ve? Ya el laxo desaparece. ¿Listo? Denso irregular fibroelástico. ¿Listo? Y observen la parte muscular. Miren cómo viene el músculo, pero a medida que se va acercando, se va engrosando. Y esta sería la parte del esfínter. Lástima que ahí no sale la foto, pero esa es la zona más gruesa. ¿Listo? Y el epitelio, pues viene con el epitelio estratificado escamoso queratinizado, y acá en la parte final pasaría estratificado escamoso queratinizado con folículos pilosos, glándulas sebáceas. Ya les voy a mostrar otra foto. Algún día la conseguiré. ¿Son raras o...? Es por el tipo de corte, sí, Ah, son ok. raros. Es un corte longitudinal para ver esas transiciones, pero es un poquito más complicado. Ah, mira, esta es la de labio, esta es... Esta no es lengua real. Sí. Corpúsculo Megner. Yo ayer le pasé esto a algún compañero, ¿cierto? Para que la suba. Pero las pasa, no se queden con ellos. Bueno, vamos a ver estas tres fotos. Esta es una foto dividida de recto y ano. ¿Listo? Y esta sería una completa. Entonces, vea, acá viene el recto, es una pequeña porción. Mira, ahí con sus criptas, ya saben que el epitelio es cúbico. Mira, igual que en la placa anterior, también hay presencia de un nódulo linfoide donde está el punto de transición del epitelio, ¿cierto? Que pasa de cúbico
a estratificado escamoso, en este caso no queratinizado. Vean que por acá empieza a haber queratinización. ¿Listo? Esta es la muscular de la mucosa, acá paso del laxo a denso irregular, esta es la submucosa, denso irregular fibroelástico, y esta es la parte muscular. Esta sería la circular interna. Observe que empieza a volverse más gruesa. Exactamente. Vamos a ver la siguiente, y la continuidad, que vamos por acá y vamos por acá. ¿Sí? Se volvió más gruesa y toda esta porción es la parte del esfínter. ¿Listo? Ahorita en la otra fotografía se la vamos a poder ver bien. Y el epitelio, observe, queratinizado, queratinizado, queratinizado. Esta es la porción que nosotros vamos a ver, pero está cortada transversalmente. Quiere decir que cortaron todo el orificio. ¿Listo? Se ve muy plegada porque es el orificio. Ahí lo que van a ver en esa placa son muchos plegamientos con epitelio estratificado escamoso queratinizado. No sé por qué acá no salió. Faltan folículos filosos, glándulas sebáceas y glándulas odoríferas apócrinas. Acá veo es mucha grasa. Lo mismo acá. Esta sí es una general vista de más lejos, ¿cierto? Más o menos la parte del recto sería esta. Ahí está. Vendría con su epitelio cúbico simple. Acá sí no veo el nódulo linfoide que estaban las otras dos. Mira, acá está el punto de transición a estratificado escamoso. Y por acá ya se ve el queratinizado. Acá sí hay folículos pilosos, glándulas sudoríparas apocrinas porque ve el orificio. Y estas serían glándulas sebáceas. Acá está el esfínter. Mira, ahí sí se nota perfectamente. ¿Sí? Esta sería la zona del esfínter. ¿Listo? Bueno. El ano comienza cuando pasa estratificado escamoso. Ajá, exactamente. En el punto de transición acá. Y esta pequeña porción es la del recto. Se ve menor cantidad de criptas porque miren lo que es colon. Aquí la cantidad de criptas están pegadas y observe que acá se ve en menor cantidad. Y acá está el punto de transición a estratificado escamoso. Bueno, eso sería todo lo de el tubo digestivo. Sí, las glándulas digestivas. ¿Esa no la envió? Yo dije ya. No, esa no se la he enviado. Ahorita se la despacio. Pues son las 9. Puede que sí alcancemos. Estas son las poquitas. Las glándulas del sistema digestivo incluyen los que son las glándulas salivales mayores relacionadas con la cavidad bucal, que son las parótidas, submaxilares y sublinguales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Y cada una de estas glándulas contiene múltiples funciones que contribuyen a lo que sería el proceso digestivo. Entonces aquí prácticamente son 3, 4, 5, 6, nada más. Glándula sublingual, la primera. La más pequeña de las tres glándulas salivales mayores. Tiene forma almendrada a nivel morfológico, elabora apenas el 5% de la saliva. La glándula está compuesta por unidades secretorias tubulares mucosas recubiertas por semiluna serosa. El tipo acina, esta es de tipo acinar. Lo que pasa es que hablan tubular por los conductos. Entonces, generalmente le dicen túbulo acinar. ¿Listo? Y tiene semilunas serosas. Quiere decir, es una glándula mixta que es mucosa y alrededor de la parte mucosa hay semilunas serosas. La glándula sublingual produce una saliva mixta, sobre todo mucosa. Las glándulas sublinguales tienen una cápsula de tejido conectivo escasa y un sistema de conductos que no forman un conducto terminal. En lugar de ello, varios conductos se abren paso en la boca y en el conducto de la glándula submaxilar. Ahí sería donde desemboca. Bueno, acá el texto está corto. Estas diapositivas son cortas. Acá tenemos entonces lo que sería la glándula sublingual. ¿Cómo la van a identificar si todas son de tipo acinar, estas tres que vamos a ver? Pues fácil, por la proporción mucoso-seroso. En el caso de la sublingual, siempre vamos a ver mayor proporción de acinos mucosos, de acinos mucosos que son los blancos. Y la porción serosa, uno que otro complejo, pero la mayoría va a estar en forma de semiluna. ¿Qué quiere decir? Esa porción que se ve
alrededor de la acino mucosa. Una semiluna, ¿cierto? La semiluna, acá esta que está más grandecita, o el acino completo seroso, pero son muy escasos. Más que todo siempre se van a ver más mucosos. Bueno, vamos a encontrar tabiques de tejido conectivo que van a subdividir la glándula. Esos tabiques subdividen la glándula. Acá esto se le llama cada subdivisión lobulillo. ¿Listo? Y al paquete completo del lobulillo se le llama el lóbulo. Entonces cuando le hablen del lóbulo, son varios lobulillos dentro del lóbulo. ¿Listo? Y cuando le hablen del lobulillo son las divisiones que hacen los tabiques de tejido conectivo. Ahora, va a tener conductos. Estos conductos que están dentro de los lobulillos, a estos les llaman conductos intralobulillares. O sea, todo lo que esté dentro del lóbulo se llaman conductos intralobulillares. La mayoría de estos conductos intralobulillares van a tener epitelio cúbico simple. Pero si están por fuera del lóbulo se le llaman conductos interlobulillares. Y estos sí ya son más grandes y pueden estar cúbico estratificado, pseudo estratificado, dependiendo del tamaño del conducto. Bueno, acá hay otra fotografía de otro libro, mire, acino seroso, acino mucoso y las semilunas serosas. Estas son igual porque mire la mayor cantidad es mucosa. Glándula submaxilar. Esta elabora el 60% de la saliva. Casi el 90% de los acinos produce saliva serosa. Mire que la anterior era solamente el 5%. En tanto que los acinos restantes elaboran saliva mucosa. Los conductos estriados de las glándulas submaxilares son mucho más largos que las glándulas parótidas y las glándulas sublinguales. También tiene una cápsula de tejido conectivo, que es denso y irregular de la glándula submaxilar, es extensa y forma tabiques que se dividen las glándulas en lóbulos y lobulillos, igual que la anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en esta? Proporciones. Va a tener los mismos componentes, sino que las proporciones van a ser diferentes. Conductos, ¿cierto? Este serían los tabiques, entonces esto es un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo y otro lobulillo. Como están todos dentro del lóbulo, todos estos conductos se llaman conductos intralobulillares. ¿Listo? Acinos mucosos, mire que tienen los núcleos en la periferia, acinos serosos. Pero si vemos la totalidad de la glándula, ¿qué proporción hay mayor? Serosa. Entonces así identifican que es la glándula submaxilar. ¿Listo? Acá pueden verse también algunas semilunas serosas, pero observe que la mayoría son acinos serosos completos. Y acá está el acercamiento. Entonces la submaxilar de cerca se vería así. Ve acinos serosos completos, acinos mucosos. También tiene sus semilunas serosas, la I con la que está indicada con la flechita, o esta que tenemos por acá, o esta que tenemos por acá. Y el que tiene el número 3 son los conductos intralobulillares. Profesor, si usted nos dice el nombre de la estructura sería el conducto interlobular. Y si nos dice el tejido sería Intra. Los que estábamos viendo ahí son intra. Ajá. Y usted dijo inter. Ah, perdón. Intra, sí, porque están dentro de los lóbulos. Y si eso sí nos dice el nombre de la estructura. Pero si nos dice tejido, sin nombre del tejido, epitelio cúbico. Sí, si el nombre del tejido, sí, exacto. Glándula, tal, la clasificación. Ajá. Si nombre de la estructura sería el conducto tal, y si digo el nombre del órgano sería glándula submaxilar. Ah, ok, listo. ¿Listo? Y si pido todo, pues todo. La parótida. La parótida es la glándula salival más grande, elabora una secreción serosa. La saliva de la glándula parótida que elabora tiene concentraciones altas de lo que sería amilasa salival. La amilasa salival se encarga de digerir la mayor parte del almidón del alimento y esta digestión continúa en el estómago. También la cápsula del tejido conectivo de la glándula parótida también está bien desarrollada, forma numerosos tabiques que subdivide la glándula en lóbulos y lobulillos, igual que las otras dos.
Pero esta alrededor de los 40 años la glándula es invadida por tejido adiposo que se difunde en el tejido conectivo. Así que hay que tener cuidado. Si hay una glándula parótida con tejido adiposo, no me lo vayan a confundir con glándulas mucosas. ¿Por qué? Porque esta glándula, obsérvela, es 100% serosa. Y eso es lo que identifica la glándula parótida. Ya saben, entonces, glándula sublingual, mayor proporción de mucosa que de serosa. Glándula submaxilar, mayor proporción de serosas que de mucosas. Y parótida, 100% serosa. ¿Qué quiere decir? Que esto blanco, observe que no tiene núcleos periféricos. Es tejido adiposo. Y aprovechemos que esta placa sí nos está mostrando un corte, una vista de lejos. Esto es el lóbulo. ¿Sí ve ahí lo que está con los puntos? Ajá. Todo lo de adentro se llama lóbulo. Y las divisiones, lobulillo, 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 lobulillo. Son las divisiones. Entonces, cualquier conducto que esté dentro del lóbulo se llama conducto intralobulillar. Pero observe estos que tienen el número 5. Están por fuera del lóbulo dentro de estos tejidos conectivos grandes. A estos se les llaman conductos interlobulillares. Y observe que son de un tamaño mayor. Ahora sí quedó claro lo de intra y intra. Y acá está el acercamiento de esa glándula, ¿ven? Totalmente serosa. Sabiendo las proporciones es fácil esta glándula porque todas son de tipo acinar. Páncreas. Está situado en la parte posterior del cuerpo, su cápsula de tejido conectivo forma tabiques que se divide la glándula. Bueno, ahí faltan lóbulos y lobulillos, los vasos y los nervios del páncreas y también su sistema de conductos. El páncreas produce secreciones exocrinas y endocrinas. Por eso en otro tipo de clasificación este también es considerado mixto, pero no mixto porque sea en la clasificación exocrina que es mucosa y serosa. No, este es mixto porque tiene secreción exocrina y secreción endocrina. Los componentes endocrinos del páncreas son los islotes de Langerhans. Están dispersos entre los acinos secretores exocrinos. ¿Qué quiere decir? Esta glándula tiene, la parte exocrina es serosa, igual que la parótida. Quiere decir puros acinos serosos. Pero lo que la identifica esta glándula son los islotes de Langerhans. O sea, para que no me vayan a confundir con parótida, para que sea páncreas tiene que tener islotes de Langerhans. Bueno, esto no lo vamos a ver, pero acá están cómo está estructurada la parte exocrina. Es una glándula tubuloacinada compuesta, produce a diario 1200 mililitros de un líquido rico en bicarbonato que tiene proenzimas digestivas de 40 a 50 células acinales que forman un acino oval y cuya luz está ocupada por 3 a 4 células centroacinales, que es el inicio del conducto del páncreas. Bueno. Acá tenemos entonces el corte histológico. Tenemos los tabiques, esto sería un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. Bueno, acá por el corte nos está mostrando lo que sería cómo se ve el conducto de lejos, perdón, la parte de división del lóbulo de lejos para identificar este conducto. Pero sí nos está mostrando acá lo que son los acinos serosos, que es lo que se ve en mayor cantidad, y este es el islote de Langerhans. El islote de Langerhans es endocrino, es de tipo cordonal. ¿Sí? Que son células sueltas ahí. ¿Listo? Y ahí van a estar distribuidas las células alfa, las células beta, las células delta y las células F. ¿Cierto? Que son las diferentes células que conforman lo que sería el islote de Langerhans. Entonces, puros acinos serosos más el islote para identificar este páncreas. Bueno, entonces vamos a hablar del páncreas endocrino. Apenas representa el 2% de la masa pancreática. Quiere decir que no es que sea tan abundante estos islotes. Siempre se van a ver así, ¿cierto? Una estructura ovaladita de diferentes tamaños, unos más pequeños, unos más grandes, pero siempre con sus células sueltas porque es de tipo cordonal. Formado por islotes Langerhans dispersos por la glándula pancreática.
Cada islote entonces comprende lo que son los cordones porque es de tipo cordonal, anastomosados de células endocrinas. Entonces tenemos las células alfa, células beta, células delta y células F. Cada una va a secretar una hormona diferente, porque nosotros estamos siempre que páncreas, insulina, pero no es la única sustancia o no es la única hormona que se produce ahí. Y un componente vascular. ¿Por qué vascular? Acá es importante. Porque si tenemos componente endocrino, recuerde que ellos no envían a través de conductos, sino a través de los vasos. Entonces, un componente vascular que es el sistema porta insulvacinar, que comprende una arteriola aferente que da origen a una red capilar revestida por células endoteliales. Las vénulas que salen de los islotes de Langerhans aportan sangre a los acinos pancreáticos adyacentes. Y este sistema porta permite la acción local de las hormonas del páncreas exocrinas. ¿Qué quiere decir? Que las mismas hormonas que se están produciendo a través de los mismos vasos que están recogiendo las hormonas pueden influir internamente al mismo páncreas en la parte exocrina. Bueno, ¿y qué hormonas se producen? Las células alfa nos producen lo que es el glucagón, las células beta producen la insulina, las células delta secretan la gastrina y somatostatina y las células F elaboran lo que es el polipéptido pancreático. Bueno, y estas de mis placas, así van a ver el páncreas. Ahí está, acinos serosos y el islote del páncreas. Hígado. Ya mátame, hígado y vesícula B. Creo que se alcanza. El hígado. Es la glándula más grande del cuerpo. El hígado se subdivide en 4 lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudal. Esto a nivel morfológico. Los dos primeros constituyen la mayor parte. El hígado tiene tanto funciones endocrinas como exocrinas. Ojo, pero acá no se parece nada al páncreas, aunque tenga también exocrina y endocrina. Sin embargo, a diferencia del páncreas, el hígado, la misma célula que es el hepatocito, tiene a su cargo la formación de la secreción exocrina hepática y la bilis y sus múltiples productos exocrinos. Además, los hepatocitos convierten sustancias nocivas en materiales no tóxicos que se van a secretar hacia la bilis. La superficie cóncava inferior del hígado aloja lo que es el ilio. Primera vez que hablamos del ilio. ¿Qué es el ilio? Porque para el otro corte lo vamos a ver. El ilio en un órgano es el que lleva tejido conectivo por donde entran vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios hacia un órgano. ¿No? En este caso va a llevar la vena porta, la arteria hepática y los conductos hepáticos. Acá hay otro conducto que generalmente no lleva un ilio, que sería el conducto hepático, porque estamos hablando de, en este caso, el hígado. ¿Listo? El hígado está envuelto por completo por un peritoneo. ¿Qué es un peritoneo? Es una capa que reviste en su zona externa, que forma un revestimiento epitelio escamoso simple. Quiere decir que tiene un epitelio simple plano sobre la cápsula de Gleason de la glándula de tejido denso irregular. Otra vez le cambiamos acá entonces el nombre al epitelio. Ya no es endotelio, ya no es mesotelio, sino acá es peritoneo. ¿Listo? El hígado es poco común porque sus elementos de tejido conectivo son escasos. Por tanto, casi la totalidad del hígado está compuesto por células parenquimáticas uniformes, que son los hepatocitos. Bueno, el hígado es fácil. El hígado, aunque se vea complicado, lo único que vamos a ver son hepatocitos y venas, arterias y el conducto biliar. Esos son los únicos componentes que tiene. El hígado, los lóbulos están formados de forma hexagonal si queda bien cortada la muestra. Entonces no esperen como se lo grafican ahí que todos sean hexágonos. ¿Listo? Generalmente en un corte histológico, vean, ese medio quedó con la forma, pero observe que no tienen toda la forma hexagonal, ¿cierto? Entonces, acá lo que, yo no sé por qué le colocaron el color, bueno, acá está lo que es un conducto de una vena porta,
central en cada lobulillo, y a eso se le llama la vena central. ¿Listo? Todo esto son hepatocitos. Todo esto es puro hepatocitos. Acá están los tabiques de tejido conectivo. Como la cápsula es delgada, los tabiques son delgaditos. ¿Sí ven? Y esta es la que va a subdividir cada lobulillo. Ahora, en los extremos de los lobulillos podemos encontrar que graficaron acá esto, que se le llama la tríada portal. Y la tríada portal está compuesta por un conducto biliar, ¿cierto? La vena porta y la arteria hepática. Está súper pequeña que no parece una arteria. Ya eso es lo que se le llama la tríada portal. Arteria hepática, conducto biliar y la vena porta. Y se encuentra a los extremos de cada lobulillo. Bueno, ahí está vista la vena central de cerca. Es súper delgada. Como es una vena, observen que las paredes son delgaditas. Y estos son los hepatocitos. Esto no es manchas. Esto es una coloración especial con tinta china para ver las células de Kupffer, que son... Eso ya lo pregunté en el primer corte. ¿Qué son las células de Kupffer? Ah, ok. Macrófagos. ¿Listo? Pero eso no lo vamos a ver nosotros. Espera un segundito, les muestro la fotografía de mis placas, la del hígado que van a ver. Bueno, ahí está. Ahí estamos dando también lo que sería una tríada portal, una vena porta o centrolobulillar, que lo mismo, la vena central y los hepatocitos. Por acá hay otra. Así están. Están cansados, ¿no? Mírala, esta es de mis placas. Es la única que tiene un solo lobulillo, lobulillo hexagonal. Mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una tríada portal. Así se ve. Es de mis placas. Ok. Pero es la única que tiene ese lobulillo. El resto no están tan... O sea, sí tiene lobulillos, pero no están tan Definido. Y ahí nos definidos. enseñaron Gracias. la tríada hepática. Tríada portal. Ok, vamos a terminar entonces. Composición de la bilis. El hígado humano produce unos 600 mililitros de bilis al día. La bilis contiene componentes orgánicos como son los ácidos biliares. Y el componente principal son los fosfolípidos, sobre todo lo que son lecitinas, colesterol, pigmentos biliares y bilirrubina. Y sus componentes inorgánicos. Esa sería entonces la composición de la bilis. Por último, vesícula biliar, sitio donde se va a depositar precisamente la bilis. Ese órgano es un órgano pequeño en forma de pera situado en la parte inferior del hígado. La mayor parte del órgano forma lo que es el cuerpo y la abertura, que se continúa con el conducto cístico que se denomina el cuello. Eso a nivel morfológico serían sus partes. La vesícula almacena y concentra la bilis y la libera al duodeno según se requiera. La luz de la vesícula está recubierta. ¿Se acuerda del conducto que dijeron que era en el diagrama? Bueno, ese es precisamente el conducto que lleva la bilis hacia el duodeno. La luz de la vesícula está recubierta por un epitelio cilíndrico simple, cuya célula se compone de dos tipos de células claras más comunes y células de cepillo poco frecuentes. Quiere decir que el mismo epitelio cilíndrico simple tiene los dos tipos de células. La lámina propia está compuesta por un tejido conectivo laxo, vascularizado, que contiene abundantes fibras, también de denso irregular. Quiere decir que vamos a tener epitelio cilíndrico simple laxo y denso irregular, y fibroelástico y colagenoso. O sea, hay una mezcla de las dos. ¿Para qué le permite al órgano? Ser un poco flexible.
En el cuello, la lámina propia alberga glándulas tubuloalveolares simples que producen una cantidad pequeña de moco para lubricar la luz de esta región contraída. Y la capa de músculo liso delgada de la vesícula biliar se compone sobre todo de fibras de orientación oblicua. Quiere decir que prácticamente todas las fibras van en un solo sentido. La adventicia del tejido conectivo está unida a la cápsula de Gleason del hígado, pero se puede separar con facilidad. La superficie no unida de la vesícula biliar está revestida por un peritoneo que le proporciona una serosa epitelial escamosa simple lisa. Bueno, acá nos está diciendo entonces que en el caso de la vesícula biliar podemos encontrar un peritoneo o no, dependiendo. Si está unido a la cápsula de Gleason no la vamos a ver, pero si es la zona expuesta, sí. O sea, en pocas palabras, si está unida al hígado, ¿cierto? No vamos a encontrar ese peritoneo, pero si es la zona que no está unida al hígado, sí vamos a encontrar ese peritoneo que es el epitelio simple plano. Bueno, ¿cómo vamos a ver la vesícula biliar? Es un órgano bastante plegado, mire, tiene unos plegamientos, van hacia diferentes lados, ¿cierto? Parecen vellosidades, pero no son rectas, sino se ven así como acostados, se ven los plegamentos de la mucosa, mire, el epitelio cilíndrico simple, el laxo, posteriormente denso irregular, puede haber acumulados de linfocitos. ¿Cómo sé que son acumulados linfocitos y no laxo? Porque esto no tiene tejido extracelular y este sí, ¿listo? Muscular y su adventicia. La adventicia recuerden que es grande, la serosa es pequeña. Bueno. Las funciones principales de la bilis: concentración hasta 10 veces y almacenamiento de bilis entre las comidas, liberación de bilis por contracción de la capa muscular en respuesta a la estimulación de la colicistocinina producidas en las células enteroendocrinas del duodeno y los estímulos neurales, además de la relajación del esfínter de Lodi, que es un anillo muscular que rodea las embocaduras del conducto biliar en su pared duodenal, y regulación de la presión hidrostática del arco biliar. Va. Entonces, por acá está. Ya las tenía listas acá. Acá tenemos entonces, estas sí se ven mejor que las de la diapositiva. Acá tenemos unas fotografías de vesícula biliar. Miren los plegamientos. Esta estaba más lejana y sí los podemos ver bien. ¿Sí ven? No tienen como una forma definida. Unas se ven así, otras ven como ramificados, con epitelio cilíndrico simple, laxo, mire, llega hasta acá, y posteriormente denso, irregular. ¿Sí ven? Están los dos. Acá, mire el músculo, ¿sí ve que van todos en una misma dirección? De forma longitudinal en este caso. La que vieron en la diapositiva se veía raro porque estaba de forma transversal. Si eso depende de cómo haya quedado el corte. Si lo cortaron así, pues se ve el músculo no longitudinal, sino se va a ver transversal y se va a ver totalmente diferente. Y vea la adventicia, bastante grande, denso irregular vascularizado, y allá está algo de tejido adiposo. Y acá está el acercamiento. ¿Profesor, es denso irregular o denso regular? Irregular. ¿Por qué ustedes siempre preguntan regular? ¿Dónde le ven la orientación regular a estas fibras? No. Mira, ya está el acercamiento. En este caso, ojo, en la vesícula biliar es raro ver glándulas. ¿Dónde se ven glándulas? En la zona del cuello de la vesícula. Quiere decir que esta fue sacada cerca de la zona del cuello. ¿Listo? Porque generalmente no se van a ver. Solamente se ven los plegamentos, laxo, denso irregular, músculo en una sola orientación y su adventicia. Bueno, espero que haya quedado claro. No sé si tienen alguna pregunta y si no, hacemos el quiz. ¿Durmió bastante? Hombre, Un poquito, un ratito.